Clase 9, parte 4. Seguimos hablando de fuerzas efectivas o macroscópicas que vamos a usar en los problemas de la práctica y en los ejemplos. La que viene ahora entonces es la descripción de fuerzas de contacto entre un cuerpo y una superficie. Un cuerpo apoyado en una superficie. Cuando un cuerpo está en contacto con otro, en general, se ejercen fuerzas entre sí. Hablamos de cuerpos sólidos, se ponen en contacto y se ejercen fuerzas de tipo repulsivo, básicamente para no penetrarse, para respetar el lugar de cada uno. Por ejemplo, cuando chocan dos bolas de billar, tac, una empuja a la otra porque no la deja pasar. O sea, la bola viene con cierta dirección y su velocidad y no puede pasar por encima de la otra, rebota porque se hacen fuerzas entre sí. Ahora, en particular, cuando dos cuerpos están en contacto pero uno es una superficie plana, podemos decir más detalle. La idea es una interacción repulsiva entre dos objetos sólidos, pero si un cuerpo es un plano o tiene una cara plana y el otro cuerpo está en contacto, decimos apoyado sobre él, podemos dar una caracterización más detallada de la siguiente manera. En el esquema tendríamos un cuerpo sólido con una superficie lisa, bueno, una superficie plana, perdón, un objeto, un bloquecito ahí apoyado, y esta fuerza F en negro es la fuerza que la superficie hace sobre el objeto. Por supuesto podremos dibujar la reacción, que es la fuerza que el objeto hace sobre la superficie, pero vamos a centrarnos en esta, la fuerza que la superficie hace sobre el objeto, y la llamo F. Lo que vamos a hacer en la práctica es descomponerla en dos direcciones perpendiculares, cartesianas, una dirección que se toma normal a la superficie del sólido y otra dirección perpendicular a la normal quiere decir perpendicular, y para hacer 90 grados con la perpendicular nos queda una dirección paralela al plano de apoyo. O sea, se eligen ejes, uno perpendicular a la superficie de apoyo y otro paralelo al plano de apoyo. Se descompone esta fuerza F en estas dos flechitas rojas y a una se la llama fuerza normal, en la dirección normal, y a la otra se la llama fuerza de roce. Les cuento. Uno podría hacer la descomposición en componentes cartesianas, que son números. Vamos a hacer más que eso. Vamos a pensar en dos vectores distintos cuya suma sea la fuerza F. O sea, dos fuerzas distintas que son dos partes de la misma, pero lo pensamos como dos fuerzas distintas cuya suma es F. Entonces, en lugar de poner la fuerza F, vamos a poner dos fuerzas rojas que suman lo mismo y sirven para el estudio de dinámica. Los dos vectores estos son entonces dibujados aquí abajo y con nombre. De la fuerza F la sacamos, la taché ahí y ponemos una fuerza normal que es perpendicular a la superficie y hacia afuera de la superficie, y otra fuerza que llamamos fuerza de roce paralela a la superficie. Son simplemente rearmar dos vectores usando las componentes cartesianas de F en estas dos direcciones y los versores correspondientes, normal y tangencial. Entonces, la normal más la fuerza de roce se eligen en esas direcciones de manera tal que entre las dos reemplazan a la fuerza F o equivalen a la fuerza F. Y nos acostumbramos a hablar en la práctica como si fueran dos fuerzas distintas, pero las dos las hace la superficie sobre el objeto. La superficie hace una fuerza normal sobre el objeto y hace una fuerza de roce sobre el objeto, como forma de decir que en realidad hace una fuerza que tiene una dirección y sentido propios, que no es ni normal ni tangencial en general. Discutamos el juego de acción y reacción en el contacto entre un cuerpo y una superficie. Hemos descrito la fuerza F que la superficie hace sobre el cuerpo. Entonces la reacción es una fuerza menos F que el cuerpo hace sobre la superficie, digamos tendiente a hundir la superficie. A veces la llamo F' porque es la reacción, y a veces la llamo directamente menos F porque la tercera ley de Newton nos dice que la reacción es el vector opuesto. ¿Okay? Y cuando decimos que la superficie ejerce dos fuerzas, normal y fuerza de roce, sobre el cuerpo, como si fueran dos fuerzas distintas, entonces tendremos que hablar de dos reacciones distintas. Menos N
o N', es la fuerza normal que el cuerpo hace sobre la superficie. Y menos Fr o Fr' es la fuerza paralela que el cuerpo hace sobre la superficie. Les decía entonces, no es la forma de anotarlo, que en la práctica es usual llamar con prima las reacciones. Y lo estaba diciendo mientras lo leía. Bien. Y en la próxima clase, y dentro de esta práctica 3, práctica 4, vamos a trabajar más sobre la caracterización de las fuerzas de roce. De la normal ya está todo dicho acá, pero la fuerza de roce la vamos a clasificar y hacer fórmulas, presentar fórmulas empíricas de cuánto vale en distintas circunstancias. Bien. La última fuerza que quiero incorporar para los problemas es una forma de fuerza elástica. Visualmente es como la fuerza de un resorte. Hablamos de fuerza elástica como fuerza que hace un resorte. Y vamos a trabajar con un modelo de resorte ideal. El modelo conceptualmente es como el de la cuerda ideal. Hay un objeto que tiene su propia masa, su existencia física, pero lo vamos a tratar como ideal. En este caso no va a ser una cuerda ideal, es como una barra ideal, que va a ser extensible, o sea, puede cambiar de tamaño, pero de masa despreciable. Le ponemos masa cero, despreciable frente a los cuerpos del problema. Y esta barra hace fuerza sobre dos objetos unidos a sus extremos. En ese sentido decía que es como el modelo de cuerda tirante. Lo que pasa que esta barra puede hacer fuerza cuando los cuerpos se los quiere separar y entonces los atrae entre sí, pero también puede hacer fuerza cuando los cuerpos uno los quiere juntar y entonces la barra los repele entre sí. La fuerza elástica puede ser de atracción o de repulsión entre los dos objetos que están en los extremos de la barra. La ley de Hooke es la que describe empíricamente cuánto vale la fuerza que hacen estas barras elásticas o resortes. Primero hay que entender que el objeto físico que esté ahí, la barra o el resorte, tiene una longitud natural, la voy a llamar L0, en la cual no ejerce fuerzas. O sea, si ponemos a la barra en cierta longitud que está cómoda, su longitud natural, no tira de los objetos que están en los extremos. Pero cuando se deforma a una longitud L distinta que L0, sea que se la haga más larga o que se la haga más corta, entonces la barra va a hacer fuerza sobre los objetos que están en los dos extremos. Las fuerzas van a ser atractivas si la longitud se pone mayor que L0, o sea, si se estira el resorte. Y las fuerzas van a ser repulsivas si la longitud se acorta, si se pone menor que L0. En los dos casos, la fuerza efectiva es proporcional al módulo de la deformación de la barra. L menos L0 es una medida de deformación de la barra. Y las barras acá de valor absoluto dicen que se toma el valor absoluto de esto, sea que esta respuesta sea positiva o sea que sea negativa. Entonces con esto podemos dibujar, no lo hice acá todavía, las fuerzas como atractivas o repulsivas en el caso que corresponda. Pero matemáticamente las puedo describir con más detalle y nos queda listo para los problemas. La cuestión es poner un planteo con una configuración de ubicar el resorte de alguna manera y usar un eje de coordenadas. Pensemos que el resorte está con un extremo fijo a un objeto que no se mueve, una pared, y el otro extremo fijo al objeto que sí se mueve, que vamos a mirar. Cuando la barra está en su longitud natural, el cuerpo ocupa una posición y vamos a pensar en estiramientos o contracciones en la dirección en que está la barra. Entonces tiramos un eje X de coordenadas en la dirección en que está la barra o el resorte. Llevamos X0 a la posición de equilibrio, cuando está separado del otro extremo en longitud L0. Y si uno tironea el cuerpo y lo lleva más a la derecha o más a la izquierda, entonces el resorte empieza a funcionar y a hacer fuerza. Digamos que llevamos el cuerpo desde X0 hasta una posición X, en este eje de coordenadas que ya elegimos, marcando sobre todo su orientación, para qué lado va. Entonces, X0, les conté, es la posición de equilibrio. Es una posición del eje X que corresponde a la longitud natural. X es otra posición fuera del equilibrio porque el resorte se ha estirado. Entonces ahí el objeto, el resorte está deformado y la deformación se mide como el desplazamiento X menos X0 en valor absoluto para decir
En un caso se lo estiró o se lo contrajo, pero tal distancia. Y la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza que el resorte hace sobre el objeto es proporcional a la deformación del resorte, se escribe técnicamente como vectores, como que la fuerza es fuerza elástica sobre el objeto, no sobre la pared, sobre el objeto. La fuerza elástica es menos una constante K, que se llama constante resorte, por el desplazamiento x menos x0 con el signo que tenga, si x es mayor o menor que x0 cambia el signo, por el versor y del eje que dibujamos allá arriba. Esta fuerza en módulo realmente es proporcional a el valor absoluto de x menos x0, la constante proporcional se llama K, constante resorte, y tiene las unidades apropiadas que nos permite calcular fuerzas. O sea, si vamos a calcular unidades de fuerza como unidades de K por unidades de longitud, las unidades de K tienen que ser de fuerza sobre longitud. Y en el sistema internacional o MKS se miden newton sobre metro. Para que esté claro en la práctica, pero es lo que corresponde al análisis dimensional. Y mirando esta fórmula, observen que si x es mayor que x0, x menos x0 es positivo, esta componente es negativa, y en el dibujo la fuerza es a la izquierda. Si x es mayor que x0, la fuerza es a la izquierda, como para volver a la posición de equilibrio. En cambio, si x es menor que x0 en este eje, miremos la fórmula, si x es menor que x0, esta resta es negativa, con el menos de fuera se hace positivo y la fuerza va hacia la derecha, en el sentido del eje. Sería el otro dibujo. Si el cuerpo lo traemos para este lado, la fuerza va hacia la derecha. Entonces, cuando estiramos el resorte, la fuerza es atractiva hacia el otro objeto. Cuando comprimimos el resorte, la fuerza es repulsiva. Y en todo caso, siempre tiende a llevar al objeto de vuelta a su posición de equilibrio. La fuerza elástica siempre tiende a llevar al objeto desplazado de vuelta a su posición de equilibrio. Por eso se la suele llamar una fuerza restauradora. Restaura la posición de equilibrio, o tiende a restaurarla si las demás condiciones se lo permiten. Bien, con eso terminamos entonces el listado de fuerzas que vamos a trabajar, y en el próximo bloque hacemos la aplicación de la ley de Newton y las recomendaciones para resolver la práctica.